El olor a carne quemada es algo que nunca se te olvida. Se te queda pegado en la nariz, en la garganta, en la memoria. Cada vez que cierro los ojos lo huelo de nuevo y veo las llamas. Veo cómo consumían su cuerpo mientras él gritaba, mientras suplicaba, mientras trataba de liberarse de las cuerdas que lo ataban, pero no pudo, y yo me quedé ahí parado, mirando, escuchando cada grito, cada súplica, cada segundo de su agonía, y no sentí pena, no sentí remordimiento, solo sentí que finalmente estaba haciendo lo correcto, que finalmente había justicia. Aunque esa justicia me costaría el resto de mi vida encerrado. Me dieron cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Voy a morir en prisión. Y la jueza que me condenó, una mujer respetada con 30 años de carrera, renunció a su cargo 2 semanas después de mi juicio. Dicen que no pudo soportar el peso de lo que tuvo que hacer. Dicen que lloró durante días. Dicen que nunca volvió a ser la misma. Yo la entiendo. Porque lo que descubrió durante mi juicio la destruyó de formas que nadie puede imaginar. Me llamo Nicolás. Tengo 22 años. Llevo 1 año cumpliendo cadena perpetua por homicidio calificado con ensañamiento. Voy a morir aquí dentro. No hay apelaciones. No hay segundas oportunidades. No hay fecha de liberación esperándome. Solo hay décadas de encierro hasta que mi cuerpo se rinda. Y está bien. Lo acepto, porque lo que hice lo haría 1000 veces más si pudiera volver atrás. Esta es mi historia. La historia de por qué quemé vivo a mi padre. De por qué la jueza que me condenó colapsó emocionalmente después de mi juicio. De por qué hay verdades tan oscuras que cuando salen a la luz, destruyen todo a su alrededor. Voy a contarles todo, desde el principio. Y cuando terminen de escuchar, ustedes decidirán si merecía esta condena, o si merecía una medalla. Voy a empezar desde mucho antes de esa noche, desde mi infancia, porque para entender lo que hice, necesitan conocer quién era yo, quién era mi familia, y qué nos pasó que cambió todo para siempre. Yo crecí en una casa normal, clase media, nada especial. Mi padre, Ramiro, trabajaba como contador en una empresa mediana. Mi madre, Elena, era maestra de primaria, y teníamos una vida tranquila, predecible, aburrida en el buen sentido. Yo era el mayor. Tenía una hermana menor, Camila, 5 años menor que yo. Era una niña alegre, inteligente, con toda la vida por delante. Éramos una familia normal, hasta que dejamos de serlo. Cuando yo tenía 10 años, mi madre se enfermó. Cáncer de páncreas, agresivo, rápido. En 6 meses pasó de ser una mujer sana a estar en una cama de hospital conectada a máquinas. No hubo mucho que los doctores pudieran hacer. El cáncer ya estaba muy avanzado cuando lo detectaron. Recuerdo visitarla en el hospital, verla cada día más delgada, más pálida, más ausente. Y luego un día simplemente ya no estaba. Tenía 10 años. Camila tenía 5. Y de repente no teníamos madre. Solo teníamos a nuestro padre. Un hombre que nunca había sido particularmente cariñoso, pero que ahora tenía que criar a 2 niños solo. Mi padre cambió después de la muerte de mi madre. Se volvió más distante, más callado. Pasaba mucho tiempo solo en su oficina en casa. Trabajaba hasta tarde. Salía los fines de semana sin decirnos a dónde iba. Yo atribuía todo a su proceso de duelo. Pensaba que estaba lidiando con perder a su esposa a su manera, que eventualmente volvería a ser el padre que conocíamos. Pero nunca volvió. Solo se alejó más. Y Camila y yo nos convertimos en 2 niños criándose prácticamente solos en una casa con un fantasma que pagaba las cuentas, pero que emocionalmente no estaba ahí. Los años pasaron. Yo entré a la secundaria. Camila a la primaria. Éramos muy cercanos a pesar de la diferencia de edad. Ella confiaba en mí más que en nuestro padre. Me contaba todo. Sus problemas en la escuela, sus amigas, sus sueños. Quería ser veterinaria. Le encantaban los animales. Siempre traía gatos callejeros a casa para darles de comer. Mi padre se enojaba, pero ella no le hacía caso. Era terca, decidida, y yo la adoraba. Era mi hermanita, mi responsabilidad.
la persona más importante en mi vida, después de que nuestra madre muriera. Cuando yo tenía 15 y Camila tenía 13, todo cambió. Fue un sábado de marzo, un día normal. Camila me dijo que iba a ir a la tienda de la esquina a comprar unos dulces. Eran las 4 de la tarde. La tienda estaba a 2 cuadras de casa. Le dije que tuviera cuidado. Ella sonrió. Me dijo que volvía en 10 minutos, y salió. Pasaron 20 minutos, 30, una hora. No regresaba. La llamé a su celular, no contestaba. Empecé a preocuparme. Fui a la tienda. El dueño me dijo que Camila nunca había llegado ahí. Empecé a buscarla por el barrio, preguntando a vecinos, a cualquiera que la hubiera visto. Nadie sabía nada. Volví a casa corriendo. Le dije a mi padre. Y ahí empezó la pesadilla. Llamamos a la policía. Reportamos su desaparición. Vinieron a hacer preguntas. Tomaron una foto de ella. Empezaron una búsqueda. Durante los siguientes días buscamos por todas partes. Voluntarios del barrio nos ayudaron. Pegamos carteles con su foto en cada poste, en cada tienda, en cada esquina. Ofrecimos recompensa por información. Salimos en las noticias rogando que alguien supiera algo. Pero no había nada. Camila había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. No había testigos, no había pistas, no había nada. Solo una niña de 13 años que salió a comprar dulces y nunca regresó. Mi padre estaba destrozado, o eso parecía. Lloraba, hablaba con los medios, rogaba que le devolvieran a su hija, organizaba búsquedas, actuaba exactamente como un padre desesperado actuaría. Y yo lo consolaba, lo apoyaba, porque pensaba que estábamos juntos en esto, que ambos habíamos perdido a Camila, que ambos estábamos sufriendo igual. No tenía idea de la verdad. No tenía idea de que el hombre que lloraba en las cámaras era el responsable, que las lágrimas eran actuación, que todo era mentira. Pasaron semanas, meses, un año, 2 años. El caso se enfrió. La policía dejó de buscar activamente. Los carteles se fueron cayendo o cubriendo con otros anuncios. La gente dejó de hablar de Camila. La vida siguió para todos menos para mí. Yo no podía seguir adelante. No podía aceptar que mi hermana simplemente había desaparecido. Cada día pensaba en ella. ¿En dónde estaría? Si estaría viva, si estaría sufriendo, si me necesitaba y yo no podía encontrarla. La culpa me comía por dentro. La culpa de haberla dejado ir sola. De no haber ido con ella a esa estúpida tienda. De no haberla protegido como era mi trabajo como hermano mayor. Mi padre, por otro lado, parecía haber seguido adelante. Después del primer año, dejó de hablar de Camila. Guardó sus fotos. Vació su habitación. Empezó a vivir como si ella nunca hubiera existido. Yo lo odiaba por eso. Lo odiaba por poder seguir con su vida mientras yo no podía. Discutíamos constantemente. Le decía que no podía simplemente olvidarla. Él me decía que teníamos que aceptar la realidad, que probablemente estaba muerta, que teníamos que hacer duelo y continuar. Sus palabras me enfurecían, porque yo no podía aceptar que mi hermana estuviera muerta. No sin un cuerpo. No sin pruebas, no sin saber qué le pasó. Los años siguieron pasando. Terminé la secundaria, entré a la universidad a estudiar ingeniería. Seguía viviendo con mi padre porque no tenía dinero para mudarme. Y cada día en esa casa era un recordatorio de Camila, de su risa, de su presencia, de todo lo que perdimos. Mi padre y yo apenas nos hablábamos, solo lo necesario. Buenos días. Buenas noches. ¿Qué hay de comer? Nuestra relación era inexistente. Yo contaba los días para graduarme y poder irme, para poder dejar esa casa y esos recuerdos atrás. Pero antes de que pudiera hacerlo, descubrí algo. Algo que cambió absolutamente todo. Algo que explicó la desaparición de Camila de una forma que nunca hubiera imaginado. Pero antes de contarles qué encontré, necesito que hagan algo por mí. Si esta historia los tiene enganchados, si quieren saber qué descubrí, denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita, porque lo que viene a continuación es la parte más oscura, la parte más perturbadora, la parte que explica por qué hice lo que hice, y necesito que estén preparados para escucharla. Así que por favor, denle al botón de suscribirse que está ahí abajo.
Lo que sigue va a cambiar completamente su perspectiva de esta historia. Hace un año y 2 meses para ser exactos. Era verano. Había terminado mis clases del semestre y estaba de vacaciones. Mi padre se había ido de viaje de trabajo por una semana. Algo sobre auditar las finanzas de una empresa en otra ciudad. Yo me quedé solo en casa y decidí aprovechar para limpiar y ordenar cosas que habían estado acumulándose. La casa era vieja. Había espacios que nunca tocábamos. El sótano en particular era un desastre. Cajas viejas, muebles rotos, herramientas oxidadas. Llevaba años sin bajar ahí más que para buscar algo específico y salir rápido. Pero ese día decidí que iba a organizarlo todo. Iba a tirar lo que no servía. Iba a hacer espacio. Iba a intentar que esa casa se sintiera menos como una tumba y más como un hogar. Bajé al sótano con bolsas de basura y cajas de donación. Empecé a clasificar cosas. Esto se queda. Esto se va. Esto se dona. Fue tedioso, polvoriento, pero me mantenía ocupado. Me distraía de pensar en Camila, en cómo habría sido su vida si no hubiera desaparecido. Tendría 20 años ahora. Estaría en la universidad. Tal vez tendría novio. Tal vez seguiría queriendo ser veterinaria. Todas esas preguntas que nunca tendría respuestas. Estaba moviendo una estantería vieja cuando noté algo. El piso debajo hacía un sonido hueco, como si hubiera un espacio vacío debajo. Me arrodillé. Golpeé el suelo con los nudillos. Definitivamente había algo ahí. Busqué una herramienta. Encontré una barra de metal y empecé a levantar las tablas del piso. Estaban sueltas, como si alguien las hubiera sacado y vuelto a poner muchas veces. Levanté 3 tablas y debajo había un espacio excavado, un pequeño escondite, y dentro del escondite había una caja de metal, oxidada, con candado. Mi corazón empezó a latir rápido. No sabía por qué, solo sabía que algo en esa caja era importante. Busqué algo para romper el candado. Encontré un martillo, golpeé el candado hasta que se rompió. Abrí la caja, y lo que vi dentro me hizo perder el aire. Había fotos, muchas fotos, y en todas estaba Camila, mi hermana, pero no fotos normales. Eran fotos de ella muerta, su cuerpo, en diferentes ángulos, con marcas en el cuello, con los ojos abiertos y vacíos. Fotos que alguien había tomado después de matarla. Fotos que solo podía haber tomado su asesino. Sentí que iba a vomitar. Dejé caer las fotos. Las manos me temblaban. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Camila estaba muerta. Había estado muerta todo este tiempo. Y alguien tenía fotos de su cuerpo. Alguien que tenía acceso a nuestro sótano. Alguien que vivía en esta casa. Mi padre. Mi propio padre tenía fotos de mi hermana muerta escondidas en el sótano. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué tendría esas fotos a menos que...? No podía ser. Pero tenía que seguir mirando. Tenía que saber la verdad completa sin importar cuán horrible fuera. Había más cosas en la caja. Objetos personales de Camila. La pulsera que llevaba el día que desapareció. Su celular. Su cartera. Todo lo que se suponía que había llevado con ella cuando salió de casa. Y había un cuaderno. Un diario. De letra manuscrita. La letra de mi padre. Abrí el diario con las manos temblando. Y empecé a leer. Y con cada página que leía, mi mundo se destruía más y más. Mi padre había escrito todo, cada detalle. Empezaba hace años, desde antes de que yo naciera. Describía impulsos, pensamientos sobre niñas, cosas que me hacían querer arrancarme los ojos. Describía cómo luchaba contra esos impulsos cuando mi madre estaba viva, cómo ella era su ancla. Pero cuando ella murió, ya no había nadie que lo detuviera. Y empezó a actuar. La primera fue hace 18 años. Una niña de 11 años que caminaba sola a casa de la escuela. La secuestró, la llevó a un lugar remoto y la mató. Describía todo con una frialdad que me helaba la sangre, como si estuviera escribiendo una receta de cocina en lugar de describir un asesinato. Siguió. A lo largo de los años hubo más. Niñas que desaparecían. Casos que quedaban sin resolver. Mi padre documentaba cada una. 4 niñas en total antes de Camila.
4 familias destruidas, 4 vidas robadas, y la policía nunca lo sospechó, nunca lo investigó, porque era un contador respetable, un padre de familia, un viudo que criaba a sus hijos solo. Nadie miraría 2 veces a alguien así. Era el escondite perfecto, el disfraz perfecto. Y luego llegué a la parte sobre Camila, sobre mi hermana, y lo que leí me partió en pedazos. Camila no salió a comprar dulces ese día. Bueno, sí lo hizo, pero nunca salió de la casa. Mi padre la interceptó, la llevó al sótano, y ahí fue donde todo pasó. ¿Por qué? Porque días antes, Camila había visto algo. Había bajado al sótano buscando algo y había encontrado fotos. Fotos de las otras niñas, fotos de sus víctimas, y confrontó a nuestro padre. Le preguntó qué eran esas fotos, por qué las tenía. Mi padre se dio cuenta de que ella sabía demasiado, que si hablaba todo se derrumbaría. Así que tomó la decisión. Tenía que silenciarla, tenía que eliminar a su propia hija para proteger su secreto. La mató en el sótano, estrangulada, como las otras, y luego llevó su cuerpo a un lugar que solo él conocía. La enterró, y volvió a casa. Se duchó, se cambió de ropa, y empezó la actuación. Llamó a la policía reportando su desaparición. Lloró frente a las cámaras. Organizó búsquedas. Todo mientras sabía exactamente dónde estaba su cuerpo. Todo mientras sabía que él la había matado. Y yo, su hijo, lo consolé. Lo apoyé. Estuve a su lado durante años pensando que éramos víctimas juntos, cuando en realidad él era el monstruo, el asesino, el responsable de todo mi dolor. Cerré el diario. Me quedé sentado en el piso del sótano durante horas. No podía moverme. No podía pensar. Solo sentía un vacío enorme. Y luego el vacío se llenó con rabia. Una rabia como nunca había sentido. Una rabia que quemaba, que exigía acción, que gritaba por justicia. Mi padre había matado a mi hermana. Había matado a 5 niñas. Había arruinado incontables vidas. Y había salido impune durante todos estos años, viviendo normal, durmiendo tranquilo, sin consecuencias. Pensé en ir a la policía, mostrarles el diario, las fotos, todo, dejar que la justicia actuara. Pero algo me detuvo. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si su abogado encontraba alguna forma de invalidar las evidencias? ¿Y si salía libre por algún tecnicismo legal? No podía arriesgarme. No podía permitir que hubiera ninguna posibilidad de que escapara. Tenía que asegurarme de que pagara, de que sufriera, de que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que había causado. Y así nació el plan. Esperé a que mi padre volviera de su viaje. Actué normal, como si no hubiera encontrado nada, como si no supiera su secreto. Él llegó el domingo por la noche, cansado del viaje. Dejó sus maletas, se fue a dormir, y yo esperé. Esperé hasta las 3 de la mañana, hasta que estaba en su sueño más profundo, y entonces actué. Entré a su habitación en silencio. Tenía un cuchillo en la mano, no para usarlo, solo para amenazarlo si se resistía, pero no hizo falta. Lo desperté. Le puse el cuchillo en la garganta. Sus ojos se abrieron con terror. Intentó hablar. Le dije que se callara, que hiciera exactamente lo que yo dijera o lo mataría ahí mismo. Él asintió, temblando, asustado. Bien. Quería que sintiera miedo. Quería que sintiera lo que Camila sintió, lo que todas sus víctimas sintieron. Lo hice levantarse, lo llevé al patio trasero. Tenía todo preparado, una silla de metal en el centro del patio, cuerdas y 5 galones de gasolina. Lo até a la silla, manos, pies, pecho, para que no pudiera moverse. Y entonces empezó a suplicar, a preguntar qué estaba pasando, por qué estaba haciendo esto. Y yo le dije que había encontrado su caja, su diario, que sabía todo, que sabía sobre Camila, sobre las otras niñas, sobre el monstruo que realmente era. Su cara cambió. Del miedo pasó a otra cosa, resignación tal vez, o aceptación. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije exactamente lo que iba a hacer. Iba a quemarlo vivo.
Iba a hacerle sentir dolor, iba a asegurarme de que sufriera, y luego iba a entregarme a la policía con todas las evidencias, para que el mundo supiera la verdad, para que las familias de sus víctimas tuvieran respuestas, para que Camila tuviera justicia. Él empezó a gritar. Pero vivíamos en una zona aislada. No había vecinos cerca. Nadie podía escucharlo. Tomé el primer galón de gasolina y empecé a rociarlo sobre su cabeza, su cuerpo, empapándolo completamente. El olor era fuerte, penetrante. Él lloraba ahora, suplicaba. Me decía que lo sentía, que estaba enfermo, que necesitaba ayuda, que no era su culpa. Todas las excusas patéticas de un monstruo que finalmente enfrenta consecuencias. Le dije que Camila también había suplicado, que ella también había llorado, que también había pedido ayuda, y él no tuvo piedad. Así que yo no tendría piedad con él. Saqué un encendedor. Lo miré a los ojos y prendí la llama. Sus gritos se intensificaron. Rogaba, prometía cosas, pero yo ya había tomado mi decisión. Tiré el encendedor sobre él. Las llamas prendieron instantáneamente. Lo cubrieron completo, y sus gritos se volvieron algo inhumano, algo animal, puro dolor, puro sufrimiento. Se retorcía contra las cuerdas, pero no podía escapar, solo podía quemarse, y yo me quedé ahí, mirando, sin apartar la vista, porque necesitaba ver esto, necesitaba ver cómo pagaba, necesitaba saber que había justicia aunque fuera de esta forma horrible. Duró más de lo que pensé. Los gritos eventualmente pararon, su cuerpo dejó de moverse, pero las llamas siguieron consumiéndolo. Esperé hasta que se apagaran, hasta que solo quedara humo y cenizas y un cuerpo carbonizado atado a una silla. Y entonces llamé a la policía. Les dije que había matado a alguien. Les dije dónde estaba. Les dije que había evidencia en el sótano. Y esperé. Llegaron rápido. Entraron al patio y vieron la escena. Me arrestaron inmediatamente. Me esposaron. Me leyeron mis derechos. Y cuando me preguntaron por qué lo hice, les dije que fueran al sótano, que miraran debajo de las tablas del piso, que encontrarían una caja y que esa caja lo explicaría todo. Los detectives fueron, encontraron la caja, abrieron el diario, y su actitud hacia mí cambió. Ya no era solo un asesino, era algo más complicado. El juicio fue masivo, mediático. Todos los canales de noticias lo cubrieron. El hijo que quemó vivo a su padre descubriendo que era un asesino serial. El diario de mi padre fue analizado, verificado, cada nombre que mencionaba, cada detalle, y todo era verdad. Las 4 niñas que había mencionado realmente habían desaparecido en esas fechas. Sus casos estaban sin resolver, y mi padre era responsable. Encontraron más evidencias en la casa, objetos de las otras víctimas, fotos, todo guardado meticulosamente. Mi padre había sido un asesino serial operando durante casi 20 años, y nadie lo había sospechado. Las familias de las víctimas vinieron al juicio. Querían ver al hombre que les dio respuestas. Algunos me odiaban por quitarles la oportunidad de enfrentarlo ellos mismos. Otros me agradecían. Me decían que había hecho lo que el sistema nunca hizo, que había dado justicia donde no la había. La opinión pública estaba dividida. Algunos me llamaban héroe, otros me llamaban asesino que no era mejor que su padre. Y técnicamente, ambos tenían razón. Mi abogado argumentó defensa por emoción violenta. Argumentó que descubrir que tu padre mató a tu hermana y a otras niñas sería suficiente para hacer que cualquier persona reaccionara de forma irracional. Que yo había actuado en un estado mental alterado. Pero el fiscal tenía un caso fuerte. Yo había esperado días, había planeado, había preparado todo. No fue un acto impulsivo, fue premeditado, y la forma en que lo hice, quemándolo vivo, mostraba ensañamiento, mostró crueldad. Independientemente de las razones, yo había cometido uno de los asesinatos más brutales que el sistema judicial había visto. Y entonces llegó el momento de la sentencia. La jueza asignada a mi caso era Marta Salinas, una mujer de 58 años, respetada, con 30 años de carrera judicial, conocida por ser justa pero firme. Durante todo el juicio había mantenido una expresión neutral, profesional, pero en el último día,
Cuando el fiscal leyó en voz alta los nombres de todas las víctimas de mi padre, algo cambió en su rostro. El fiscal leyó: las víctimas confirmadas de Ramiro Torres son Ana María Fuentes, 10 años, desaparecida en 2005. Sofía Campos, 11 años, desaparecida en 2008. Lucía Salinas, 12 años, desaparecida en 2010. Camila Torres, 13 años, desaparecida en 2018. Y hay una quinta víctima cuya identidad aún se está verificando. Cuando dijo Lucía Salinas, la jueza se puso pálida, completamente pálida. Pidió un receso inmediato. Se levantó y salió de la sala casi corriendo. Todos nos quedamos confundidos. Mi abogado no entendía qué había pasado. Los periodistas susurraban, y yo tampoco entendía. Hasta que uno de los alguaciles explicó en voz baja: Lucía Salinas había sido la hija de la jueza, su única hija, desaparecida hace 15 años, un caso que nunca se resolvió, un caso que destruyó a su familia. Su esposo se suicidó 2 años después de la desaparición. La jueza quedó sola, trabajando incansablemente, enterrando su dolor en su carrera, y ahora acababa de descubrir que mi padre había sido el responsable de la desaparición de su hija. El receso duró 3 horas. Cuando la jueza volvió, sus ojos estaban rojos, hinchados. Había llorado, mucho, pero se compuso. Pidió que continuáramos. Los abogados argumentaron sus últimas palabras, y llegó el momento de la sentencia. La jueza me miró directo a los ojos, y habló. Dijo: Nicolás Torres, este ha sido uno de los casos más difíciles de mi carrera. Has sido declarado culpable de homicidio calificado con ensañamiento. La forma en que mataste a tu padre fue brutal, inhumana, y bajo la ley, merece la máxima condena posible. Hizo una pausa larga, respiró hondo, y continuó. Pero también he leído cada página del diario de tu padre. He visto las fotos, he escuchado los testimonios de los expertos, y sé, sin lugar a dudas, que tu padre era un monstruo, un depravado que destruyó incontables vidas durante décadas, que mató a tu hermana, que mató a mi hija. Su voz se quebró al decir eso último. Siguió: como jueza, debo aplicar la ley sin importar mis sentimientos personales. Y la ley es clara. Te condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasarás el resto de tu vida en prisión por lo que hiciste. Las lágrimas le corrían por la cara ahora. Intentaba mantener la compostura, pero era imposible. Pero como madre, como alguien que perdió a su hija por culpa de tu padre, quiero que sepas que entiendo la rabia, entiendo el dolor, entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y aunque debo condenarte, una parte de mí te agradece, porque le diste a mi hija algo que yo nunca pude darle: justicia, respuestas, un final a su historia. Así que aunque pases el resto de tu vida encerrado, quiero que sepas que una madre te está agradecida. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. La jueza dio por terminada la sesión, se levantó y salió. Pero antes de salir, me miró una última vez y asintió ligeramente, como una forma de reconocimiento, de respeto, de comprensión entre dos personas que habían sido destruidas por el mismo monstruo. 2 semanas después, los periódicos reportaron que la jueza Marta Salinas había renunciado a su cargo. Después de 30 años de carrera judicial, simplemente envió una carta de renuncia. Sin explicaciones públicas, sin conferencias de prensa, solo se fue. Algunos especularon que fue por la carga emocional de mi caso. Otros dijeron que no pudo seguir siendo jueza después de descubrir la verdad sobre su hija. La verdad es que probablemente fue ambas cosas. ¿Cómo puedes seguir dictando sentencias cuando acabas de condenar al único que vengó a tu hija? ¿Cómo puedes seguir creyendo en el sistema cuando ese sistema falló tan espectacularmente? Dejó que mi padre operara durante 20 años. Dejó que matara a 5 niñas. Dejó que destruyera familias enteras. Y nunca lo atrapó. Fui yo quien lo detuvo. Y el sistema me dio cadena perpetua por hacerlo. Ahora estoy aquí. Llevo 1 año. Me quedan décadas. O tal vez solo años si tengo mala suerte y alguien me mata aquí dentro. La vida en prisión para alguien que mató a su propio padre no es fácil, aunque la razón sea comprensible.
Los otros presos no ven matices, solo ven parricidio. Me han atacado 3 veces. Una vez en el comedor. 2 tipos me golpearon hasta que los guardias intervinieron. Otra vez en las duchas. Me cortaron con algo filoso. Tengo una cicatriz de 10 centímetros en el costado. La tercera vez fue en mi celda. Mi compañero de celda decidió que no quería compartir espacio conmigo. Me golpeó mientras dormía. Me rompió 2 costillas. Lo transfirieron después de eso, pero el mensaje era claro. No soy bienvenido aquí, pero tampoco puedo irme. Así que solo sobrevivo día a día. ¿Me arrepiento de lo que hice? Esa es la pregunta que todos hacen. Los psicólogos de la prisión, los otros internos, los periodistas que han intentado entrevistarme. Y la respuesta es complicada. Me arrepiento de la forma en que lo hice. Quemarlo vivo fue excesivo. Fue cruel. Hay formas menos brutales de matar a alguien. Y tal vez si hubiera elegido una forma diferente, mi sentencia habría sido menor. Tal vez no estaría cumpliendo perpetua. Tal vez tendría una fecha de salida esperándome. Pero en el momento, con esa rabia, con ese dolor, no pensé en consecuencias. Solo pensé en hacerle sufrir como él hizo sufrir a sus víctimas. ¿Me arrepiento de haberlo matado? No, ni por un segundo. Mi padre merecía morir. Merecía pagar por lo que hizo. Y el sistema nunca lo habría atrapado. Habría seguido libre. Tal vez habría matado a más niñas. ¿Quién sabe? Pero yo lo detuve. Permanentemente. Y sí, me costó mi libertad. Me costó mi futuro. Pero le dio respuestas a 5 familias. Le dio cierre. Les dio la posibilidad de enterrar a sus hijas apropiadamente. Porque con el diario y las indicaciones que contenía, la policía encontró los restos de las otras víctimas. Todas fueron recuperadas. Todas fueron identificadas. Todas recibieron funerales apropiados después de años de estar desaparecidas. Eso tiene que valer algo. Tiene que significar algo. La madre de Lucía, la jueza Salinas, me escribió una carta hace 6 meses. La recibí en prisión. Era corta. Decía: Nicolás, no sé si leerás esto. No sé si querrás saber de mí. Pero necesito decirte algo. Gracias. Gracias por darme respuestas después de 15 años de no saber. Gracias por hacer lo que el sistema no hizo. Gracias por detenerlo. Sé que pagaste un precio alto, demasiado alto, y lamento que tengas que pasar tu vida encerrado. Pero quiero que sepas que mi hija puede descansar en paz ahora. Y yo también. Encontramos sus restos donde tu padre indicó. La enterramos apropiadamente. Le dimos un funeral. Y finalmente pude decirle adiós. No habría sido posible sin ti. Sé que esto no cambia nada. Sigues en prisión. Pero quería que supieras que hiciste algo bueno, aunque la forma fuera horrible. El resultado fue bueno. Cuídate. Marta. Guardé esa carta. La leo cuando tengo días malos, cuando la prisión se siente demasiado asfixiante, cuando empiezo a cuestionar si valió la pena. Me recuerda que no lo hice solo por Camila. Lo hice por todas sus víctimas, por todas las familias destruidas. Y aunque esté encerrado, aunque mi vida esté arruinada, al menos hice algo que importó. Al menos detuve a un monstruo. Y eso es más de lo que muchas personas pueden decir. Gracias por escuchar mi historia completa. Sé que fue difícil. Sé que tal vez no están de acuerdo con lo que hice. Está bien. No espero que todos me entiendan. Solo espero que entiendan que hay monstruos reales en el mundo. Monstruos que parecen normales, que viven vidas normales, que tienen familias y trabajos y pasan completamente desapercibidos. Y a veces, el único que puede detenerlos eres tú. Y a veces, detenernos significa sacrificar tu propia vida, tu propia libertad. Si esta historia los impactó, les pido que le den me gusta al video, que se suscriban al canal, que activen la campanita. Historias como la mía necesitan ser contadas, no para glorificar la violencia, sino para crear conciencia, para que la gente entienda que la justicia no siempre viene del sistema y que a veces las personas toman decisiones desesperadas por razones comprensibles. Perdonen si el video fue muy largo, pero no podía contar esto en menos tiempo. Necesitaba que entendieran todo, cada detalle, cada decisión, cada consecuencia.
Gracias por estar aquí hasta el final. Y recuerden, si ven algo sospechoso, si sospechan de alguien, díganlo, repórtenlo. No dejen que los monstruos operen en secreto, porque las consecuencias son devastadoras para todos. Me llamo Nicolás. Tengo 22 años. Tengo cadena perpetua. Voy a morir en prisión. Quemé vivo a mi padre después de descubrir que había asesinado a mi hermana y a 4 niñas más. La jueza que me condenó renunció 2 semanas después porque una de esas víctimas era su hija. Y aunque estoy encerrado, aunque mi vida terminó, no me arrepiento, porque detuve a un monstruo. Y eso es más de lo que el sistema hizo en 20 años.